Arrancaron a mediados de los 80 con la desafiante propuesta de combinar heavy metal con Bach y Vivaldi. Abrieron puertas históricamente cerradas al rock pesado. Hicieron masiva una música limitada a un pequeño público, llenando teatros y estadios del mundo. Hoy, encuentro en el estudio con Rata Blanca. ¿Cómo vamos? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Hola. ¿Seguimos? Pase. Oh, Acá llegamos. hola. Buenas. ¿Qué tal? Walter Jardín. ¿Cómo va, Lalo? Adrián Barilari. ¿Cómo va? Por favor, por acá. Ellos son, no sé si, ¿se conocen? Hemos visto alguna vez ya. tiempo. ¿Qué decís? ¿Y cómo sí, este es grande. ¿Cómo va, Rata Blanca? Bien. Las ratas siguen vivas. Sí, siempre. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. A ver, estamos en un estudio de grabación, estamos en un templo, diríamos, de la grabación. ¿Cómo se llevan con los estudios de grabación? ¿Les gusta el estudio? ¿Les gusta más el escenario? El músico de rock, digamos, el músico de rock es muy de escenario. Pero el estudio también es como una especie de laboratorio donde despliega toda su locura, ¿no? Y sí. Lo bueno es saber leer y poder diferenciar los buenos momentos o los momentos indicados para entrar o para salir, ¿no?, de un estudio. Porque muchas veces uno entra y a veces es mejor que se vaya hasta que pase, ¿no? ¿No? Lo que tiene que pasar y volver, que nos ha sucedido. Como hemos ¿sí? entrado, sí, claro. Como hemos entrado y hemos grabado discos casi de primera toma, ¿no? ¿Y de qué depende? Y en la música hay una energía siempre. Sí. Sos parte de todo el material, ¿entendés? Sos parte de la mesa, estás conviviendo con todos los elementos. Adrián, Walter, un placer tenerlos aquí en este encuentro en el estudio. Los invito a pasar. Vamos a conocer al resto de los músicos. Bueno, algunos los conozco, a otros no. Y bueno, vamos a enchufar todo para que suene fuerte. Bien. Y para ver cómo trabaja, sobre todo, cómo trabaja Rata Blanca. Vamos. Gracias, chicos. Vamos. Por acá, por favor. Buenas. Acá tenemos a un... Empezamos. Guillermo Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, querido? Muy bien. Histórico de Histórico de Rata, de perfecto. la primera Sí. época, el primer disco de todo. Desde la primera semana. Danilo Mosche. Este es sangre joven. Este nuevo. ¿Eh? Este Sí. le sacamos la reserva. La mía, cuántos teclados, che. Allá tenemos baterista. Vamos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Perfecto. ¿De quién es ¿Qué esto? tal era? ¿Tuyo? Sí. Sí. ¿Qué es esto? Contame. ¿Querés que te cuente? Sí, a ver. Ahí está, agarrá la guitarra. Vamos a hacer una pequeña clínica. Minúscula. Dale. Entonces, Sí. esto es un guagua. Bien. Ok. ¿Y algún efecto loco, algún otro efecto loco? Efecto loco, tenemos acá un octava. Correcto, ¿Eh? bien. Vamos a terminar de probar sonido, a enganchar que todo esté bien y empezamos la actuación. Dale. Si les parece bien. Rata Blanca. Bueno, probamos. Bien, estamos grabando primera toma. ¿Qué vamos a grabar? Primera toma de Diario de una sombra. Diario de una sombra. Grabando. ¿Estamos todos listos? Vamos.
¿De dónde sos originalmente, Walter? ¿De Buenos Aires? Sí, ¿Barrio? Bajo Flores. Bajo Flores. Y vos empezaste como un chico metalero. Cuando eras joven eras como un, ¿no? Un chico del rock and roll, No. digamos, ¿no? Yo empecé como un chico que aprendió a tocar folclore en la guitarra, como tantos chicos de la Argentina, casi todos en esa época al menos, empezábamos así. Hoy con YouTube y un par de cosas que hay, y ya las cosas cambiaron. Y la profesora que me enseñaba en casa, que venía a mi casa, me enseñó desde Yo tengo unos ojos negros, que era la primera canción, que tenía dos notas, dos acordes. Después me acuerdo inmediatamente de estar tocando chacareras o tocando canciones de Mercedes Sosa o cosas ya complicadas. Y a ella dándome los discos para que yo los sacara de oído. Y en esa época, digamos, a mí me había interesado mucho Rimoldi Fraga, porque era como el más heavy de todos los que, ¿no? Sí. Y yo, Argentina hasta la muerte y toda esa historia. Y cuando, claro, un pibe por ahí le... Sí, me repegó. Me acuerdo que me repegó y se lo dije personalmente cuando una vez me vino a saludar con sus hijos y le dije, vos eras mi primer ídolo. No. ¿Y escuchabas música clásica? ¿Tenías una onda con la música clásica? Mi abuelo escuchaba música clásica, escuchaba Tchaikovsky mucho y un poco de ópera, me acuerdo. Pero a mí me gustó más lo barroco, ¿no? O sea, a mí realmente soy un fanático de Bach y de Vivaldi, de Paganini. ¿Y de dónde te salió esa cosa de mezclar esa, ¿no? esa idea del barroco y de lo clásico con el rock pesado? Bueno, eso no es una idea mía, ¿no? O sea, Bueno, ¿cómo te claro, pegó? ¿Cómo la encontraste? Eso lo empezaron a hacer los Beatles, o sea, desde que grabaron con una orquesta y le pusieron un arreglo a Leonard Rigby. Y de ahí quizás se empezó a trabajar a través también de Rainbow, o sea, con Ritchie Blackmore y sus arreglos con Beethoven y un montón de influencias que obviamente me marcaron, ¿no? Cierto camino y que, bueno, lo utilicé a mi forma, recreando o simplemente componiendo partes que tienen que ver más con lo clásico, quizá cuando no hay una batería y una base metálica. Y realmente, digamos, tengo que decir que, sinceramente, es muy posible de que si hubiese tenido una formación clásica no hubiese tocado heavy metal.
Rata Blanca es como un grupo que desde que empezó fascinó, de alguna manera. Y también, bueno, como todo lo que fascina, tiene sus detractores. Típico, digamos, de cuando uno hace ruido. A la gente, cuando se pusieron así más clásicos, hacían esas puestas y esas presentaciones, ¿intuís que les gustaba, recibías, te devolvían el que les gustaba o decían esto, que se hacen un poco los clasicones? Yo creo que nosotros marcamos algo que no había existido en la música dura en Argentina. O sea, fue algo que tenía que ver con que nosotros precisamente no éramos nada más que una banda de heavy metal, sino que éramos una banda de música rockera popular, en donde el heavy metal, el rock y las canciones tenían su lugar. Y en ese entorno, en esa atmósfera, digamos, nosotros rompimos barreras que nunca se habían roto en ese género. Eso, como vos bien dijiste, trajo amigos y muchos detractores que no veían bien ciertas cuestiones. Pero yo creo que bueno, que de alguna manera nosotros siempre seguimos adelante, ¿no? Con eso. Y más allá de que hayamos tocado en teatros como música clásica, también fuimos a tocar a locales de bailantas en la provincia de Buenos Aires. Y eso no, o sea, te habla a la clara que nosotros no estábamos tocando para un público o para una casta de público ni nada por el estilo, ni para una parte social, ni estábamos en una pose. Nosotros estábamos haciendo quizá lo que aprendimos de los Beatles en su esencia. Y bueno, y también creo que teníamos esa posibilidad de ser admirados por el virtuosismo, por ciertas cuestiones de desarrollo y también por una dulce, qué sé yo, una dulce cuestión cursi, ¿no? En canciones que bueno, que pueden... no representan quizás al heavy metal, pero sí representan a muchísimas otras personas que tiene ganas de cantar o que le gusta esa canción. Y las canciones para mí están más allá de digamos, de las poses, ¿no? Debe haber mucha gente que nos está viendo en este momento y se pregunta, ¿qué es heavy metal? ¿Qué es la música metal? ¿Cómo lo explicarías de una manera sencilla para quien no es del palo? Como se dice, entienda de qué se trata, por dónde pasa la cuestión. ¿Pasa por una filosofía? ¿Pasa por la música técnicamente, por cómo suenan las guitarras y la base? ¿Son las dos cosas? ¿Cómo es el espíritu? Todo eso. Yo creo que se inicia en la composición y en la textura que vas a utilizar. El ritmo, la potencia, son dos cosas fundamentales en una composición de heavy metal. ¿Distorsión? Sí, por supuesto. Por supuesto audio, ¿no? Audio de guitarra, audio de esto, audio de lo otro. Cada cosa tiene su valor y bueno, en los últimos años también fue bajar la afinación para que suene más pesado. Bajar la afinación. Sí, bajar la ¿Qué afinación. significaría eso? Y bueno, que si tocas normalmente una cuerda al aire en mi, o sea, después al bajarla la tocas en re, por lo tanto eso suena mucho más grueso. Más pesado en ese sentido. Más pesado, sí, sí, o sea, lo ponen más denso, digamos. Y la distorsión se siente más a nivel corpóreo, claro. No por las vibraciones de los parlantes, que a nivel auditivo también. Exacto. ¿Y vos considerás que sigue existiendo el heavy metal como concepto hoy, no? ¿Existe el metalero o ya es como una especie de folclore y hay rock de diferentes vertientes y no? Yo creo que es música clásica, el rock en general ya es música clásica. El rock ya dio, creo, todo, o sea, en cuanto a originalidad, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Las bandas de los 80 están demostrando que fueron lo más grande, o los 70, que fueron lo más grande del estilo. O sea, que hay una forma de hacer ese tipo de música que va a quedar para siempre y que marca un clasicismo. Es como que se tocó el techo, de alguna manera. Sí, se tocó el techo, sí, de alguna manera se tocó el techo, pero las canciones no. No. Las canciones, o sea, se pueden seguir componiendo canciones de rock y canciones de metal y todo, aunque... Sí van a decir, se parece, y bueno, y sí, porque... Pero todas las canciones, en definitiva, cantan casi siempre a lo mismo, ¿no?
Le cantás al Sí, amor, yo le creo cantás que a la esperanza, a la siempre- desesperanza. Ah, Forma sí, parte sí. de la poesía popular, o sea, eso es la música de la cual estamos hablando. Sí, eso son las líricas, o sea, que las líricas pueden arrancar para el lado que quieras. Las canciones, además, no tienen dueño, no las conoces hasta que las recibís desde la gente. O sea, nosotros, hay canciones que nos sorprenden todavía hoy. O sea, Mujer Amante. O sea, nos sorprenden. Nos sorprende cuando las tocamos, porque si nos preguntás en cada show, ¿vas a tocar Mujer Amante? No sé, te pueden decir, ¿querés que la toque o no querés que la toque? Si me decís que querés que la toque, la tocamos. ¿Te emociona? Te la toco. Pero no, es que me emociona cuando la tocamos. O sea, nos miramos y decimos, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que la gente sea tan feliz con una canción? ¡Qué suerte que tenemos! Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz enciende mi sed, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuánto me das. Haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy a ese ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Todo el amor que tú me das me ayudará. Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Todo el amor que tú me das me ayudará. Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Es difícil pensar en vivir ya sin vos. Corazón sin Dios, dame un lugar en este mundo tibio, casi real. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a
el metal o el rock pesado excede el terreno musical. Eran como tribus, ¿no? ¿Cómo era? O sea, yo te conocí con Punto Rojo, una banda anterior a Rata. Era rock and roll, era rock fuerte. Después empieza Rata Blanca con esta idea que era muy personal y muy particular también. Pero la escena del rock pesado es una escena más bien de tribu, de búnker, de cosa cerrada. ¿Cómo era la cultura rock pesado a mediados de los 80 cuando vos empezabas? Nosotros salimos de ahí, o sea, nadie nos puede venir a contar demasiado de cuál era la historia porque yo estuve ahí, la vivíamos y la hicimos. O sea, digamos, la resistencia de ese momento en la música era Punto Rojo, era B8, eran algunas bandas más que estaban tratando de hacer cosas. B8 grabó, tuvo la suerte de grabar, eso es algo fundamental para que una banda crezca. O sea, porque una banda que puede ser buena, que no graba, contra una que puede ser igual de buena y que graba, o sea, hay una diferencia muy grande. B8 grabó y tuvo la suerte de generar un mercado pequeño, porque la gente a veces se cree que esa época era increíble, ya no, ahí no se tocaban en estadios, no existía ni siquiera un pequeño negocio, era todo locura. Lo más grande era Riff, de alguna manera, claro, pero ya eran grandes. Sí. Era una generación que venía tocando de antes, con Papos Blues y todo lo demás. Ustedes eran los emergentes, eran los pibes en esa época. Sí, total. Quizá, claro, Riff es una banda de rock and roll pesado, tampoco era heavy metal. No, tampoco era heavy metal. Entonces, como que nosotros éramos, hasta ese momento, eran todas cosas bohemias, eran cosas que tenían que ver con las ganas, que tenían que ver con las pocas posibilidades que teníamos. Salíamos de dictadura, salíamos de lugares que no era normal que aparezcan tipos de campera de cuero, de los pelos largos, caminando por la calle. O sea, tuvimos que batallar mucho contra un montón de cosas que al final la cuestión, me haya hecho ver que lo importante no eran las tribus ni las poses, ¿no? Y después de eso, se genera la evolución, ¿no? Si bien yo digo siempre que yo empecé a evolucionar desde los 12 años cuando tuve mi primera banda. O sea, Rata Blanca es la conclusión de un montón de evolución y un montón de cosas que aprendí y que pensé y que de alguna manera ordené para tener una banda que funcionara. Hablemos un poquito de la masividad, que un poco se le escapaba a la tribu del heavy metal, porque se sentía cómoda y disfrutaba siendo pocos, siendo como nicho, siendo una pequeña jauría rabiosa de rock and roll. Y Rata se masifica, lleva el rock and roll y este tipo de música más pesada, heavy, llamémosle o hard rock o como vos quieras, lo lleva, digamos, casi a todo público. Empiezan a tocar en lugares, como vos mencionaste en algún momento, las bailantas. Que hoy es un... Yo tengo la famosa teoría del crossover, que es una teoría mía, que N veces la he desarrollado, de que en las familias donde había chicas de la misma más o menos edad que sus hermanos, y a ellos les gustaba el metal y a ellas la cumbia o el cuarteto, se tenían que acompañar mutuamente. Entonces ahí se fabricaba una especie de ligazón. Yo te acompaño a la cumbia, pero vos me acompañás al concierto de Rata. Y se mezclaron hasta las tachas en esa época, ¿no? Mirá, esa época fue una locura. O sea, fue una locura. Nosotros, me acuerdo de salir de boliches con 5.000 personas adentro, o sea, los dueños arrancándose los pelos así, diciendo, me están rompiendo todo, ¿cuándo tienen otra fecha? Lo vi yo, ¿no? Hablando con nuestros managers en ese momento. O sea, porque era una locura lo que estaba pasando. Rata era la misma banda que tocaba en el Teatro Ópera, o sea, la misma. Llevábamos, móviles en esa época, en los principios de los 90, móviles era un lujo, ¿no? Para cualquiera. No era normal usar móviles. Nosotros llevábamos móviles. ¿Qué eran móviles? Móviles, luces móviles. Ah, las luces móviles. O sea, los Interavin de ese momento, que recién habían salido, nosotros llevábamos luces móviles a todos los lugares, porque nosotros usábamos el lugar, como espacio, porque no había circuito. Nosotros siempre explicamos que nosotros íbamos a tocar al Gran Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, y teníamos que tocar donde se pudiera tocar. Si había teatros, usábamos teatros.
Pero por lo general los teatros después se convirtieron en cosas... templos, claro, templos de predicadores. o sea, claro, de venta para artículos del hogar, ¿sí? O sea, y a medida que se fueron cerrando esas cosas, que fue, me acuerdo, la primera etapa nuestra fue toda de teatros, ¿no? Por el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, nos empezaron a cortar los espacios, o sea, empezábamos a no tener lugares. Y los únicos lugares preparados relativamente bien para hacer esto eran los locales de Bailanta. O sea, nosotros lo que íbamos a hacer era lo nuestro, punto. Como lo hicimos en el programa de Tinelli o como lo hicimos en el teatro, no sé, el Gran Rex. Sí. Exactamente de la misma forma, O en el con el programa mismo de rock and roll de la espíritu. radio, digamos. Es lo Claro. mismo, exactamente igual. O sea, no había ningún tipo de cambio y nosotros la verdad que nos sentimos bien porque sabemos hoy que mientras en ese momento capaz sí lo sabíamos, pero no éramos muy conscientes. Pero hoy nos damos cuenta que cuando tocábamos en lo de Tinelli había, no sé, 1 millón de chicos de 10 años capaz mirando a 5 o 6 peludos que estaban ahí, ¿viste? Diciendo, ¿y esto qué es? Y que sabemos que le marcamos, o sea, una diferencia. Algunos de ellos seguramente habrán ingresado por eso, ¿no? de nuestra mano al mundo de la música. Si después nos siguió escuchando, no, tampoco es tan importante. O sea, el asunto es que tenemos uno más, ¿no? Y creo que nosotros lo hacíamos en ese plan, sin complejos. Pero si no hubiésemos ido, no hubiese pasado todo lo que pasó. Enloquecido estoy por amarte una vez más. Dale algo a mi existir.
Hablemos un cachito de los momentos tal vez de desasosiego o de los más extraños. Hay dos ratas. Hay un rata, rata blanca, quedan dos ratas blancas del original, ¿no? El negro y vos, del primer Rata Blanca. Del primer disco. Sí. Del primer disco. Del primer y después empieza a mutar la banda. Pero hay un receso en Rata Blanca. Ya habían hecho carrera internacional, habían ganado, habían vendido discos todos. Y como en el 98, por ahí, 97, 98, hasta el 2000, 2001. Sí. ¿Qué pasó? ¿Hubo una ruptura? ¿Te cansaste? ¿Hubo algún tipo de fracaso? Pasó de todo. Me decís, contame un cachito si querés contar. Sí, pasó de todo. Pasó de todo. Pasó que bueno, quizá nuestro entorno no fue el adecuado, ¿no? O sea, sí hasta un momento. Hasta el momento donde llegamos, ¿no? A ser el número uno en venta, número uno en todo lo que se te ocurriera. Salíamos en las revistas como número uno. O sea, estábamos en una moto, ¿no? O sea, no sabíamos dónde estaba el freno. Estaban lanzados. Estábamos mal. Y era todo una locura, ¿no? Todo color de rosa y una locura porque no, salíamos de gira, hemos llegado a tocar de lunes a lunes. De lunes a lunes. O sea, hemos viajado los miles de kilómetros que se te ocurran. Nosotros estábamos contentos, pero no sabíamos lo que estaba pasando abajo y al costado nuestro. Y estaba pasando abajo y al costado un montón de cosas. Eso obviamente genera ruptura, generó problemas. Conflictos. Y en el 97, me acuerdo, en un hotel, estábamos con el negro y los otros músicos, y el negro me dice, paremos. Y yo le dije, sí, no. Era como llevar un elefante encima de los hombros. Y bueno, ahí salimos cada uno para sus lados y bueno, en ese caso yo armé temple y empecé de vuelta, digamos. Es muy difícil, primero, tener la convicción de volver a empezar, de decir, Rata Blanca, cuando uno ya viste, cuando los proyectos en general te pueden disparar la idea de, bueno, ya fue. Otra cosa, es decir, volver a empezar. Es muy difícil ponerse las pilas para volver a empezar y meterse de lleno en el camino nuevamente. Yo creo que tenés que hacer una lectura de la fórmula que funcionó al principio, ¿no? Porque acá todos queremos, todos pretendemos, pero la verdad es así. Con lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, no funciona. Esa fórmula, digamos, fue la que exigí yo para volver con Rata. Cuando me dijeron, ¿qué podemos hacer de vuelta esto? ¿Vos quisiste volver con Rata o alguien vino con la idea de No, yo estaba tocando con Temple, o sea, bueno, cambié absolutamente todos los músicos, menos Fernando. Y mientras estaba buscando un cantante, realmente me cansé de buscar un cantante y llegó un momento que dije, bueno, quiero salir a tocar. Lo llamé al enano y dije, Adrián, ¿te interesa venir a cantar? Me dijo, sí, ahí voy a la sala a ver qué pasa. Bueno, y pasó lo que pasa. Empezamos a tocar y pasó. Y me acuerdo de la gente que estaba en esa sala de ensayo, ¿no? Que estaban así como, está sucediendo de vuelta. ¿Entendés lo que pasó en ese momento? Porque claro, estábamos juntos, tocamos La Leyenda, tocamos alguna canción de Rata. Y a partir de ahí, digamos, nada, empiezo a llamar por teléfono a todos los ex, ¿no? Que en ese momento éramos todos ex. Bueno, algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Los que nos pusimos de acuerdo, nos sentamos y yo dije, muchachos, yo voy a trabajar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, vamos. Y arrancamos de vuelta. Y hoy estamos bárbaros. Hay un clima bueno, que bueno, yo trato de que no dejo relajar más a nadie demasiado. O sea, porque quiero que las cosas sean lo mejor posible. Walter, ¿cómo imaginás o cómo soñás o cómo fantaseás que sigue la historia de Rata Blanca? No lo veo, digamos... ¿O no lo pensás directamente? ¿Sos el día a día, el hoy por hoy? Yo trabajo para que las cosas sucedan, ¿no? Desde lo musical y desde la otra parte.
qué sé, yo soy un optimista del gol, como Martín. O sea, yo voy hasta que algo sucede. Hay un montón de cosas por hacer todavía. Y quizás no tengan mucho que ver nada más con Latinoamérica, quizás tenga que ver también con otros países, que todavía no hemos despegado, como países de Europa o mismo Japón. Y yo la verdad que también, tengo muy buena relación con gente que han estado en la cima y para mí siguen estando, como Glenn Hughes, qué sé yo, como Dewey White, o músicos y otros cantantes que están ahí y con las que se pueden hacer cosas. Y estoy como también queriendo divertirme más, ¿no? O sea, sigo siendo un pibe de 15 años, de 16 años que tiene ilusiones, tiene ganas de seguir progresando. No me canso, o sea, no me... a veces, sí, o sea, uno dice, pero esto se podría hacer mejor. Bueno, sí, pero cuando nos subimos a un escenario, está bueno, sigue estando bueno, o sea, seguimos disfrutando. Leyenda Daddy el Mago. Walter Jardino, Rata Blanca, muchas gracias.